Bienvenidos, bienvenidas a este sexto Congreso de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Recordatorio, almohadilla Congreso COPS AgroAN y Cultivamos Futuro. Esta tarde va a ser larga y variada. Sepan que dentro de las actividades paralelas a las ponencias en este auditorio tienen la opción de disfrutar de una visita a la Mezquita Catedral a las 6 de la tarde con capacidad para 200 personas o en su lugar, a las 8 menos cuarto, el espectáculo ecuestre en el Palacio de los Reyes Cristianos. Esta es información de servicio público. Convendrán con nosotros, y entramos ya en materia, que el agua, su escasez y la gestión de los recursos disponibles es hoy una de las principales preocupaciones. El agua es empleo, es competitividad del sector agroalimentario andaluz y es, en definitiva, una garantía de futuro. Pocas voces tan autorizadas para abordar este desafío como el presidente del Comité de Expertos para la Sequía del Gobierno andaluz, también en su momento director de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta, a quien hoy vamos a hacer trabajar el doble, porque tras su ponencia también va a ser el encargado de moderar el panel Miradas Alternativas a la Gestión Hídrica. Pero eso va a ser un poquito más adelante, en cuestión de 25-30 minutos. Ahora el análisis, retos frente a la escasez de recursos hídricos en la producción agraria. Bienvenido, don Fernando Delgado Ramos, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco especialmente a la organización el haberme invitado a esta ciudad tan maravillosa de Córdoba, que además pues recientemente me he incorporado al grupo de investigación del profesor Berbel, trabajando en economía agraria. Por la hora que estaba antes comentando la anécdota de que tengo que decir alguna barbaridad para mantenerlos despiertos. Y la barbaridad que voy a decir es que no hay sequía, es mentira. Es una conspiración judeo-masónica y en realidad no hay sequía, simplemente que nos quieren tener preocupados. Obviamente esta barbaridad, y no está el horno para hacer bromas, tiene un doble sentido, porque como ahora explicaré, pues quizá algunos de los indicadores que se utilizan pues están fallando. Entonces voy a hacer un análisis de cuáles las dos herramientas fundamentales que tenemos, los planes hidrológicos, los planes de gestión de sequía. Como han comentado, yo soy profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Granada, profesor de Planificación Hidrológica desde hace mucho tiempo y he sido director general de Planificación y Recursos Hídricos en la Junta de Andalucía. Me encargué de impulsar el Pacto Andaluz por el Agua y también los 3 planes hidrológicos que gestiona la Junta de Andalucía y que ahora pues, ya se han finalizado y espero que sean aprobados. Entonces, bueno, voy a comentar esas dos herramientas haciendo una serie de reflexiones de en qué pueden solucionar el problema y en qué, pues lamentablemente, parece que no van a llegar las soluciones tan rápido como todos esperamos. Bueno, todo el mundo que está aquí conoce perfectamente el ciclo hidrológico. El sol evapora el agua de la superficie, de los lagos, los mares, los océanos, se transporta por el viento, las nubes, precipita, cae sobre la tierra, parte escurre superficialmente, parte lo hace subterráneamente y parte vuelve a la atmósfera por el mecanismo de la evapotranspiración, la transpiración de las plantas y la evaporación de la superficie. Aunque esto es algo conocido por todo el mundo, lo importantísimo es que el flujo de agua, el caudal que va a circular superficialmente o subterráneamente, por supuesto depende de la precipitación, pero depende muchísimo más de la evapotranspiración, de qué cantidad vuelve a la atmósfera. Y esa evapotranspiración aumenta con la temperatura, aumenta con el viento, aumenta con la sequedad. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque esa evapotranspiración es distinta y los planes hidrológicos, incluso los que yo he impulsado, y ahora contaré anécdotas, pues siguen considerando que las necesidades de riego son constantes en el tiempo, que no cambian. Y eso es la primera error metodológico, pero que está impuesto por los propios modelos que se utilizan, etcétera. Y pues lo estamos viendo que ahora uno de los problemas fundamentales que estamos teniendo no es solo la falta de precipitación, sino también las altas temperaturas que están afectando
al aumento de la evapotranspiración, a la caída de la flor de muchas plantas y que están generando que el problema sea todavía mayor. También se ha comentado esta mañana sobre la política, la necesidad de un pacto nacional del agua. Sin duda hace falta, el Plan Hidrológico Nacional se aprobó en el año 2001, se empezaron a ejecutar una serie de obras y pues en cuando cambió el gobierno, a las 2 o 3 semanas, el siguiente gobierno pues derogó la actuación más importante y más polémica, no voy ahora a defenderla, que era el trasvase del Ebro. En ese momento se declararon obras de interés general del Estado una cantidad inmensa de actuaciones que son fundamentales, que me voy a centrar en las que están en Andalucía, que hace ya más de 20 años que si se hubieran ejecutado, pues sin duda no estaríamos en una situación tan dramática como la que nos encontramos ahora. A veces se quiere transmitir la idea de que no es verdad, que no hay tanta diferencia de unos territorios a otros, y esto que procede del Libro Blanco del Agua, tenemos a la izquierda la escorrentía que se produce al año en el norte de España, pues del orden de 900 litros por metro cuadrado, y lo que se produce en el Segura, pues que prácticamente no llega ni a los 10. Es decir, el desequilibrio es tremendo. Pero vuelvo a insistir, y por eso he puesto la imagen de la evapotranspiración, de que si estamos hablando de que existe realmente un cambio climático, hay auténticos entusiastas y forofos del cambio climático, bueno, pues a esos forofos y entusiastas del cambio climático, pues hay que decirles también que si efectivamente están incrementándose las temperaturas y están disminuyendo las precipitaciones, pues también va a ser necesario, va a haber menores correntías, pero también va a ser necesario un esfuerzo mayor, porque habrá mayores necesidades de riego. O sea, negar que va a haber un incremento a superficie de riego constante, va a haber mayores necesidades de riego, cosa que algunos planes no lo contemplan. Aquí voy a hacer un ejemplo un poco provocador porque parece economicista, pero aquí es la precipitación del siglo XX en mi ciudad, en Granada, que además estoy bebiendo agua de Sierra Nevada. Bueno, pues esa distribución de la precipitación a lo largo de todo el siglo XX nos muestra pues, un patrón prácticamente aleatorio. Unos años llueve, otros no, de repente vienen unos cuantos años seguidos lluviosos, otros años que no. Hemos tenido episodios tremendos, ese que ven el mínimo del año 42, que esto se lo digo todo el año a todos mis alumnos, que España pasó hambre, ¿de acuerdo? O sea, que en España se pasó hambre, que no se nos olvide, que ahora vivimos todos muy a gusto y tenemos jóvenes que están acostumbrados a que todo sale del wifi y no, hubo una época que se pasó hambre. Y también fijaros la famosa sequía del 95, que fue tremenda. En rojo está la media y en negro está la media móvil, va haciendo la media de varios periodos acumulados. Ahí se observa que hay un aparente patrón aleatorio, es decir, no hay algo que nos diga claramente que si vamos a tener una sequía cada 10 años, cada 15 o cada 20, ni que nos diga cuándo empieza y cuándo termina. Pero sí se ve que la media móvil no le costó muchísimo recuperarse. Pues bien, eso es la lluvia. De la lluvia pasa escorrentía que genera el caudal que va por nuestros ríos, por nuestros acuíferos, fluye al mar. Vamos a quedarnos solo que una parte de esa será la que nosotros vamos a poder aprovechar para nuestras actividades económicas, en este caso que hoy nos ocupa, para la producción agropecuaria. Pues bien, vamos a suponer, y se lo digo siempre a los alumnos, que ese fuese el sueldo que yo voy a tener cada mes. Es decir, si ese fuera el sueldo, los ingresos que yo voy a tener cada mes, pues tendría que tomar 3 medidas que no hace falta estudiar mucho para ver claro. Primero, no puedo vivir por encima de mis posibilidades. Si yo tengo siempre una necesidad, o sea, me abono, no voy a hacer publicidad, pero bueno, al Canal Plus, al Netflix, al Wi-Fi, al tal igual, al gimnasio, y al final mis gastos fijos pues superan incluso la media de mi ingreso, pues obviamente estoy abocado al fracaso. Es decir, que efectivamente tengo que bajar la presión, mi nivel de vida, tengo que bajarlo un poquito porque no puedo vivir por encima de mis posibilidades. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo que ahorrar, pero tengo que ahorrar si tengo en alguna cuenta de un banco donde meter ese dinero para poder ahorrarlo.
porque si el dinero que llega lo pierdo, si no lo gasto, pues todo el mundo haría gastárselo directamente. Y en otro lugar tendré que intentar ganar más dinero, si es posible. Bueno, pues trasladado al agua, y perdonen la simplicidad, pero hay mucha gente que no cae en eso, nosotros tenemos que ahorrar agua, sí, efectivamente. Se lleva muchísimos años exigiendo al campo, que es el mayor consumidor, siempre se está mandando el mensaje de que en España la agricultura es el consumidor número 1 de agua, pues se le lleva muchos años exigiendo que gaste menos, a las ciudades también se les exige que gasten menos y cada vez gastan menos. El esfuerzo se está haciendo. Yo terminé la carrera ya hace bastantes años. Yo estudié dotaciones de abastecimiento de 400 litros por habitante y día. Y pues ciudades como Sevilla pues quieren bajar de los 100 litros por habitante y día. Es decir, que el esfuerzo se ha hecho. Cuando la gente sigue hablando de que no hacemos nada por arreglar el problema, no es cierto. El esfuerzo se ha hecho, pero ya casi se está llegando a límites que en Andalucía pues la mayor parte de los regadíos están modernizados, la mayor parte tiene una eficiencia extremadamente alta. La capacidad de almacenar el agua, pues también se ha hecho un esfuerzo, no solo durante el franquismo, que siempre la retahíla de que si Franco hacía pantanos y por eso son malos, ¿no? Después en democracia se siguieron construyendo y yo creo que Felipe González por año hizo posiblemente más pantanos que Franco. Se siguió construyendo pantanos, pero prácticamente hasta el final del siglo XX. A partir de ahí, pues como si fuese algo que ya no tiene sentido. Bueno, pues menos mal que tenemos ese parque de presas que todos los días estamos viendo nuestro nivel de los embalses. Porque si no lo tuviéramos, luego hablaremos del agua subterránea, pero si no lo tuviéramos, pues la situación sería que ya es mala, muchísimo peor. Muchas veces lo hemos comentado, muchísima de la gente que en su momento se opuso con uña y diente a la construcción del embalse de Melonares, pues pensemos que no estuviera ahora ese embalse. O sea, el valor o el daño que estaría haciendo a Sevilla y a su entorno el no disponer de ese embalse. Bueno, pues la mayoría de los embalses que tenemos que nos están salvando ahora la vida, si ahora algunos de los que nos gobiernan tuvieran que tomar la decisión de construirlos, dirían que no. Es decir, que eso también nos tiene que hacer reflexionar. No quiero decir que todo embalse esté justificado, pero que nos demos cuenta que es una de las bazas fundamentales. Bueno, pues voy a hablar de los planes hidrológicos y de los planes de sequía. Cada uno se ocupa de una situación distinta. Se supone que el plan hidrológico tiene que resolver los problemas estructurales de largo plazo y el plan de sequía por resolver los momentos coyunturales de una situación de sequía. ¿Qué dice nuestra normativa que es la obligación de un plan hidrológico? Recordemos que en España ya había obligación de hacer plan hidrológico desde la Ley de Aguas del 85, antes de que lo obligara la Directiva Europea de Aguas. Lo que hizo la Directiva Europea es cambiar o ampliar y modificar el concepto de los planes hidrológicos. Bueno, pues en España un plan hidrológico tiene que conseguir el buen estado del dominio público y del agua, pero también tiene que satisfacer las demandas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional, incrementar las disponibilidades de recursos, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando su uso en armonía con el medio ambiente. Todo eso tiene que conseguir un plan hidrológico. En las múltiples reuniones que he tenido con todo tipo de asociaciones, pues a nosotros se nos criticaba que solamente nos preocupábamos por la satisfacción de las demandas. No, nosotros nos hemos preocupado por todo eso. Pero sí observamos que hay planes hidrológicos que solo se han quedado quizás con el primero, conseguir el buen estado y dejando el resto del objetivo pues, un poco más en el aire. En cambio, los planes de sequía solo actúan en esa situación coyuntural. Se supone que la sequía es una disminución con respecto a la media de las precipitaciones. Que no es lo mismo la sequía que la escasez, ¿de acuerdo? Son dos cuestiones distintas. Pero fijémonos que los planes especiales de sequía, que también están regulados por la Ley del Plan Hidrológico Nacional, establecen primero la garantía de población, segundo, el conseguir que se mantenga el estado ecológico de los cauces, otra vez habla del abastecimiento, minimizar los efectos sobre la actividad económica y luego fijar unos umbrales de detección. Es decir, los planes especiales de sequía están enfocados sobre todo en el abastecimiento. Apenas prestan atención al regadío, que es el consumo más importante,
o si lo hacen es casi para imponerle restricciones. Pues bien, Andalucía es pues, una de las regiones, la segunda región en tamaño más grande de España, la primera en población, y que tiene una complejidad tremenda, porque tenemos 6 demarcaciones hidrográficas distintas, eso no ocurre en ninguna. Tenemos 3 que dependen del Estado, hacia el oeste, en Huelva, tenemos Guadiana, el norte de Córdoba también Guadiana, al este totalmente el Segura, ocupando casi toda Andalucía el Guadalquivir, que todas las 3 dependen del Estado, y luego las que gestiona la Junta de Andalucía, pues fundamentalmente en Huelva el Tinto de Piedra, en Cádiz fundamentalmente Guadalete y Barbate, y entre Cádiz, Málaga, Granada y Almería, la cuenca mediterránea andaluza. Por lo tanto, aquí en nuestra región hay 6 planes hidrológicos funcionando y además esas cuencas están interconectadas, de manera que, vuelvo a repetir, la necesidad de una coordinación entre las competencias estatales y autonómicas. Aquí, perdonen por las cifras, pero la verdad es que me ha llevado muchas horas extraerlas de los distintos planes hidrológicos. La demanda que tiene la cuenca del Guadalquivir actualmente sería de 3.700 hectómetros cúbicos. Sin duda es la cuenca con mayor demanda de Andalucía y también la cuenca con mayor déficit. Tiene 218 hectómetros cúbicos reconocidos de déficit. Es decir, que no hace falta que haya una sequía, sino que en un año normal no se pueden satisfacer las demandas del Guadalquivir, directamente en un año normal. En el Guadalete y Barbate y en el Tinto de Piedra, ese déficit es mínimo, cumple los criterios de garantía, solo en situación de sequía se incumplen esos criterios de garantía y volvemos a tener la cuenca mediterránea con un déficit tremendo. Además, el estado de las masas de agua, que sin duda es preocupante y que es el objetivo fundamental de los planes hidrológicos, pero yo me voy a centrar en lo que estamos hablando del agua para la agricultura. Pues bien, si esa es la situación de partida, pues ¿qué tiene que hacer el plan hidrológico? Por supuesto, de nuevo, garantizar el buen estado de las masas de agua, pero luego satisfacer las demandas y eliminar esos déficits. O elimino el déficit o consigo satisfacer la demanda o elimino la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, una de dos, o muerto el perro se acabó la rabia. Yo pienso que hay mucha gente, que cada vez manda más, que piensa que el problema del agua o del medio ambiente es la agricultura y que la solución pues ya está, que cuando muera de incapacidad ya de sobrevivir, pues entonces se habrá resuelto el problema. Por supuesto que no comparto para nada esa visión. Bueno, pues ¿qué hacen los planes hidrológicos? Y siento tantísimo número, pero en serio, luego si se comparte lo pueden buscar, porque a lo mejor hasta tiene un error, porque he tenido que mirar un montón de documentos. Arriba tenemos la supuesta situación actual. El Guadalquivir tiene 218 hectómetros cúbicos reconocidos de déficit, normal, para, digamos, sin necesidad de sequía. Y la Mediterránea 118. ¿Qué es lo que van a hacer los planes hidrológicos? Bueno, pues los planes hidrológicos lo que prevén para el horizonte 2027, pues disponer de esos recursos hídricos, es decir, el plan hidrológico de Guadalquivir prevé disponer de menos recursos hídricos, ¿de acuerdo? Las demandas las quiere bajar de 3.700 a 3.600 y el déficit lo quiere pasar de 218 a 239. Es decir, que directamente cuando un plan hidrológico parte de una situación de déficit, ya tiene previsto que esa situación, finalizado el ciclo, sea peor. O sea, directamente lo tiene asumido que va a ser peor. ¿Qué proponen los planes hidrológicos de la Junta de Andalucía? Que ese déficit desaparezca para el 2027. Entonces se actúa integralmente, como dice la ley, incrementando los recursos, economizando el empleo, favoreciendo las nuevas fuentes alternativas. Eso requiere, como decía Napoleón, 3 cosas: dinero, dinero y dinero, ¿no? Es decir, inversión, inversión y actuación. ¿Qué está previsto en los planes hidrológicos invertir en esos años hasta 2027 para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos? Pues el Guadalquivir tiene previsto invertir 777 millones, que la mayoría se los encarga a otras administraciones, a la Junta de Andalucía y a las entidades locales.
En el Tinto Diel Piedras, 519 millones entre todas las administraciones, 23 en Guadalete y Barbate y 1.600 millones en la cuenca mediterránea andaluza. ¿Eso qué supone? Pues que la cuenca que más déficit tiene de Andalucía se piensa invertir unos 13.000 euros por kilómetro cuadrado, mientras que la que gestiona el Estado, bueno, hay otras dos, pero la importante, en el Tinto Diel Piedras, pues prácticamente 10 veces más, 100.000, y en la Mediterránea, pues casi también 8 veces más. ¿Eso será creíble o no? Pues eso es lo necesario. Es verdad que los planes hidrológicos anteriores se han incumplido sistemáticamente. Se han incumplido los objetivos, pero también se han incumplido la inversión de las administraciones. Precisamente, y me enorgullezco, el momento que he pertenecido, he trabajado en la Junta de Andalucía, si algo se nos ha caracterizado, es por haber removido por completo la acción inversora de la Junta de Andalucía en materia de agua, y pues creo que casi todos los días en prensa sale alguna actuación nueva. Pues eso es no rendirse ante el problema. Eso es intentar solucionarlo. Es verdad que exige también las inversiones del Gobierno de España. Inversiones que no llegamos a conseguir comprometer y los planes hidrológicos intracomunitarios todavía no están aprobados y todavía hay la preocupación de que el Gobierno de España sus obligaciones de inversión pues termine rechazándolas, ¿vale? Entonces es muy importante, pero claro, la Junta no se podía permitir el dilatar más la solución al problema. Pero el problema no es solo eso, sino es que además lo que se pretende hacer en el próximo horizonte es, en unas cuencas, incrementar los nuevos recursos. ¿Qué más podemos utilizar? Pues las aguas desaladas y las aguas reutilizadas que se vierten, las aguas depuradas que se vierten al mar, dejan ya de ser un recurso en la cuenca. Las que se vierten en cabecera de cuenca sí son un recurso aguas abajo. Pues bien, el Guadalquivir prevé incrementar el uso de agua regenerada a 40 hectómetros cúbicos, pero a costa de aumentar el déficit, porque se lo va a detraer al resto de usuarios. En Granada, que estamos en cabecera de cuenca, pues todos los regantes de Granada, ahí no pasa nada si yo uso el agua de Granada para regar. Si no la usas, pues siguen río Genil abajo y terminan llegando aquí. Si la usas, pues no van a seguir río Genil abajo y no se va a poder usar aquí. Entonces, eso lo he puesto en rojo porque es verdad que es un recurso nuevo, pero un recurso que se lo está quitando al resto de los usuarios y que está incrementando el déficit, y lo sabe y lo pone el plan. La Junta de Andalucía lo que pretende es incrementar la reutilización a 105 hectómetros cúbicos y la desalación a 200 hectómetros cúbicos. Justo antes me han preguntado, he preguntado al secretario general, digo, oye, ¿cuánto lleva ya hecho la Junta de Andalucía en tratamiento terciario de conseguir intentar meter nuevos recursos hídricos por reutilización? Y me ha comentado las cifras de casi ya 90 hectómetros cúbicos, es decir, que casi estaría a punto de cumplir ya la Junta lo que tenía previsto hacer en todo este tiempo. Es decir, que ya se ha movido para intentar movilizar todos los recursos de aguas regeneradas posibles, y en ello están. Y bueno, pues aquí están los de Trops, que es la zona de la Sarquía, pues como han comentado, pues en la velocidad con la que se está trabajando para intentar poner ese recurso a disposición. Pero hay otra cuestión que es muy preocupante. El Guadalquivir reconoce que ha ido variando su déficit con los distintos planes. Supuestamente tenía un déficit de 700 hectómetros cúbicos al año y lo ha bajado a apenas 200. Pero, sin embargo, lo que prevé es que ese déficit a partir de ahora incremente. Y puede llegar a incrementar, si no se altera sobre la demanda, pues bastante, no llega al doble, pero casi. Para mí no es aceptable que, digamos, un plan se rinda con tanta antelación. Es decir, me voy a dar por irresoluble el problema cuando se puede hacer, pues mejorando la eficiencia del uso del agua, aumentando la capacidad de regulación donde es posible y pues recurriendo al agua regenerada en costa y al agua desalada en costa también. Pero es que el propio plan reconoce que se deduce que en España, y salvo soluciones puntuales, se descarta la línea de incrementar los recursos disponibles a través de la regulación de los recursos naturales propios con nuevos embalses, nuevos trasvases, y se limita la oferta de recursos
convencionales, no convencionales, desalinización y reutilización, salvo para mitigar problemas ambientales o socioeconómicos actuales. Es decir, que es una decisión nacional. En el 2014 se hizo un estudio en el Guadalquivir de la posibilidad de aumento de la capacidad de regulación. Se estudiaron una cantidad de cerradas viables desde el punto de vista económico y la disponibilidad de recursos hídricos y pues prácticamente ninguna de ellas ha sido recogida en este plan hidrológico. ¿Qué dicen los planes de sequía? Pues los planes de sequía se basan en la situación de disminución de las precipitaciones respecto a las normas. Entonces, una cosa es la sequía, que es que las precipitaciones son menores de lo normal, y otra es la escasez de que no se pueden atender las demandas. Bueno, pues como decía, aunque era broma, oficialmente en España pues prácticamente no hay sequía. En Andalucía no tenemos casi sequía, según los datos del anterior informe que reflejaba el Ministerio. En cambio, escasez sí que tenemos un montón. Es decir, que tenemos una situación de falta de recursos hídricos, pero que esa situación teóricamente no es anormal. ¿Qué pasa en Andalucía? Pues que en el Guadalquivir también hasta hace poco no había sequía oficialmente, en base a sus indicadores. Ahora hay 2 zonas donde aparece que empieza a haber sequía y sin embargo la situación de escasez es tremenda y a ninguno de los que está aquí se la tengo que contar. Para mí el error es en el propio indicador que se ha utilizado, no lo voy a explicar, la variación de la precipitación a 6 meses. Ese indicador viene a decir que no hay una situación preocupante. Ahora se están revisando los planes de sequía y espero que lo corrijan. Es verdad que en el plan anterior de sequía, como profesor, yo participé en las alegaciones y no se hicieron mucho caso, pues no sé si ahora se corregirán. En las cuencas andaluzas la situación también es muy preocupante. Esta es la situación de sequía y esta es la situación de escasez. Por ejemplo, en Huelva, que nunca había tenido esos problemas, pues ahora lo está empezando a tener. Pero hay otro indicador, que este está en una página web, que además lo ha hecho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, que tiene un indicador que es el SPEI, que tiene en cuenta no solo la precipitación, sino también la evapotranspiración. Es decir, que a igualdad de precipitación, si hace más calor, la evapotranspiración es mayor y entonces la sequía sí existe, aunque la lluvia sea más normal. Podemos ver que en España estamos en una situación obviamente de sequía. Es curioso que a la izquierda vemos que en California han terminado por fin con una sequía que él tenía amargado durante casi una década. Entonces, como vemos, la distribución es irregular. Esta es la situación actual. Efectivamente sí que tenemos una sequía. O sea, los indicadores que dicen nuestros planes especiales, sobre todo los estatales, no funcionan correctamente porque no han detectado ni a tiempo la situación de la sequía ni la cuantificación. Sí que han detectado bien y están gestionando, me consta, la escasez, pero la sequía pues no ha sido capaz de verse adecuadamente. Esto es si comparamos en los últimos 6 meses y si comparamos los últimos 4 años. Pues bien, esto está calculado aquí en Córdoba, las coordenadas exactamente de Córdoba. Los planes especiales de sequía solo estudian los últimos 6 meses y lo comparan con la serie histórica. Pues claro, si usamos los datos de los últimos 6 meses, pues efectivamente tenemos una sequía, pero bueno, parecida o peor que las anteriores. Si comparamos los últimos 4 años, vemos aquí que estamos por debajo, pues esta sí que es la sequía más larga y más intensa de la que tenemos datos. Entonces, ¿cómo es posible que 2 indicadores científicos y cuantitativos den informaciones tan diferentes? Bueno, pues lo que tiene que hacer las administraciones es utilizar los indicadores correctos. Todos sabemos que sí que hay sequía y si los indicadores te dicen lo contrario, pues el error está en esos indicadores. Y para ir terminando, este también es Granada, los embalses que hay en Granada en el entorno entre Sierra Nevada y la Vega de Granada, los distintos canales, Quenta, Bermejal y Cubilla. En rojo está la suma de la capacidad de todos los embalses. Vemos cómo cada año suben y bajan, lo típico, ¿no? Pues llega la campaña de riego, pues empiezan a bajar, termina la campaña de riego, empiezan a recuperarse y así sucesivamente. Vemos claramente a la izquierda esos años buenos, que prácticamente los embalses casi llegan todos a llenarse a su máximo nivel de explotación, y luego ya vemos una sequía, pues empieza a no recuperarse, cada vez peor, luego viene la recuperación de la sequía, luego otra vez. Es decir, que es un fenómeno que no es predecible, pero en negro está la media móvil de 5 años. Y ahora vemos
una onda, una especie de onda que nos muestra una aparente ciclicidad. Que yo no voy a decir que sea cíclica porque no tenemos herramientas para decir que efectivamente es cíclica, pero bueno, que dentro de la situación tan gravísima que tenemos, y yo que soy creyente, si Dios quiere saldremos de ella, porque obviamente ha habido otras situaciones, ha habido otras parecidas y se han terminado recuperando. Entonces, afortunadamente, porque tenemos embalses, pues cuando llueva seremos capaces de almacenar ese agua para cuando nos venga la siguiente. Y termino con esta reflexión que esta mañana ya se ha comentado, de hecho con datos mayores, pero bueno, esto es de un estudio que han hecho desde fuera de Andalucía, aunque el director fue alumno mío, pero ahora es profesor en la Politécnica de Valencia, de las cifras de la superficie de regadío en España y de la facturación agrícola, que ya digo que a lo mejor se han quedado ya anticuadas. Esta mañana se ha comentado, secretario general de Agricultura del Ministerio, que Andalucía es una de las ciudades más beneficiadas de la ayuda una de las regiones más beneficiadas. No es que tenga que ser una de las más, es que es la más importante de toda España. En producción agrícola prácticamente, casi si sumamos casi todas las demás, ganamos. Entonces, en eso no puede haber discriminación por razones políticas. No puede haber esa discriminación. Andalucía tiene un papel fundamental en la agricultura de España y de toda Europa y no merece que se haga un reparto por criterios o de superficie o de apoyo político. No. La mayor inversión de toda España en regadío tiene que ser en Andalucía, pero en la misma proporción en lo que Andalucía contribuye a la riqueza del país. ¿Cómo se consigue ser resilientes para el cambio climático? Pues tenemos siempre dos medidas. Uno, la mitigación, intentar frenar el cambio climático, y otro, intentar adaptarnos. Tenemos que hacer las dos. En algunas políticas están todo el rato con la primera. No, venga, vamos a descarbonizarnos, vamos a intentar frenar el cambio climático, mientras los países que más contaminan no hacen caso, nosotros sí. Vale, no lo discuto. Pero para mí la primera inversión es la segunda. Vamos a prepararnos para vivir en otro clima peor que el que tenemos ahora. Y de nuevo para eso se necesitan tres cosas. Dinero, dinero y dinero. Y ese dinero se consigue con riqueza, con creación de trabajo y de empleo. Y este es uno de los sectores, y de verdad no quiero ponerme sentimental, pero cuando fue la pandemia, que este congreso no se ha podido celebrar, cuando todo el mundo se fue a su casa, por supuesto que los sanitarios se merecen ese monumento, pero ustedes también, porque todos fuimos a nuestro supermercado y todos vimos los estantes llenos de productos para comer. Entonces, con la comida no se juega y Andalucía necesita soluciones ya. Pues muchas gracias por su atención.